Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a la Sociedad del Vacío. Ese es el título de este directo que vamos a hacer desde ahora mismo y durante una horita hasta las 9 de la tarde-noche. Iba a decir noche, pero como es de día, yo tengo que bajar aquí las cortinillas y las persianas, bueno, las persianas no, las cortinas, para que no me entre todavía el sol. Hola, Hanu, ¿qué pasa? La Sociedad del Vacío. Vamos a ver, en un ratito iré a por Chus. Vamos a hablar de hambre, pero no el hambre que sentimos en el estómago, sino del otro hambre, el que no se ve, pero que lo mueve todo, todo, porque vivimos en la era de la abundancia, tenemos más conexiones que nunca, nos llegan más inputs que nunca, más información. Atractivo y misterioso el título. Sí, hola Jacinta, ¿qué tal? Sí, pues vamos a hablar de todo lo que nos bombardea, utilizando un término un poco bélico, que tampoco me gusta a mí mucho, pero nos llegan, hola Alberto, bienvenido. Nos llegan, como os decía, inputs por todas partes, estamos sobreexpuestos, hola Blanca, a información, estamos más informados que nunca y a la vez más desinformados que nunca. Hola Ana. Y hay personas que vais a alucinar porque a lo mejor no lo sabíais. Yo me he enterado no hace mucho, también os quiero decir. Hay personas que pagan por tener compañía y no estamos hablando de sexo. Personas que pagan porque les acompañen a tomar un café, para que les acompañen a una cita de teatro o a una exposición o a simplemente comer o simplemente para charlar. Hay cuerpos que desaparecen y este es otro de los problemas que tenemos ahora, persiguiendo un ideal que nadie cumple, y de esto las redes tienen muchísima culpa, muchísima culpa. Es decir, hay vidas perfectas en pantalla que después se desmoronan, como decía yo en la promo, que desaparecen en privado. Y bueno, son tres fenómenos distintos, de ellos tres ya te veo, Chus, todos conducen al mismo tipo de hambre y de eso vamos a hablar durante el próximo directo. Vamos a dividirlo con lo bonita que es la soledad. Bueno, depende, Víctor, depende. La soledad buscada sí, pero hay gente que está muy sola. Hay gente que está muy sola. Y ahora nos lo va a contar Chus. Vamos a ir a por Chus. A ver, que te veo. A ver, no quisiera yo tapar el objetivo con el foco. Ahora estamos ahí. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Oye, os veía decir algo de la soledad. Sí. Víctor que dice, con lo bonita que es la soledad. Digo, bueno, claro, para quien la quiere y para quien la busca, ¿no? No para quien la tiene en su vida sin haberla buscado y que le produce muchísima inquietud y desazón. Y bueno, de eso vamos a hablar también, ¿vale? La soledad deseada y la soledad en lo que cuando para una persona es un encuentro con uno mismo, realmente es fantástica, pero cuando una persona tiene otro tipo de necesidades y está desencontrada con uno mismo, con ella o con él mismo, entonces se vive la soledad de otra manera. Más que soledad, se vive desolación. Exactamente. Bueno, vamos a meternos en harina, si te parece. Hablaba yo de la sociedad del vacío. Tenemos el penúltimo episodio del Diván de Chus en el que ya avanzamos parte de este tema que vamos a ampliar hoy en el directo. Ujú. Pero, claro, decía Víctor también, ¿qué título más misterioso? La sociedad del vacío. ¿Tú cómo definirías en pocas palabras, para quien nos escucha por primera vez, quizás, en qué consiste eso de la sociedad del vacío? ¿Qué entendemos por sociedad del vacío? Bueno, pues es una sociedad
donde se intenta llenar un vacío, yo diría casi existencial, de valor personal, de sentido de pertenencia, de autenticidad, de identidad, con algunas cosas. En este caso mencionamos 3, que es compañía, aceptación y validación. Entonces, esto tiene que ver con personas que compran amistad como compañía. La validación tiene que ver con esa vida impostada o editada que hacemos a través de las redes sociales, que paradójicamente nunca hemos tenido más amigos que ahora, más contactos que ahora, más compañeros que ahora, y sin embargo hay una profunda soledad e incluso esas redes sociales provocan, al estar focalizada con el móvil, más soledad. Esto se ve muchísimo en los colegios, que ahora afortunadamente se está empezando a quitar los dispositivos y llega un momento que ha mejorado muchísimo las relaciones sociales entre los chicos, porque antes en el recreo estaba cada uno en una esquina, triqui, triqui, tri, lo mismo que podemos ver en un restaurante, que está una familia y cada uno está a su bola scrolleando y haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y además es curioso porque están editando una imagen falsa o por lo menos sesgada de uno mismo, ¿vale? Entonces, eso lleva, pues como ya veremos, una serie de complicaciones a la hora de funcionar. Y luego, ese vacío existencial o esa hambre, entendiéndola como necesidad, que lleva también la posibilidad de ser aceptado. Entonces, soy aceptada cuando tengo un cuerpo que rige unos cánones. Bueno, hablamos de cuerpo, hablamos de presencia, hablamos de imagen ante los demás, que ahora mismo pues todos tenemos que ser guapos, ricos, jóvenes y famosos, ¿no? Y pues, millonarios en 15 días y comer super fit y tener un estilo de vida increíble. Y dices tú, ostras, no sé, qué mal debí de habérmelo montado yo, porque soy una currita y no soy millonaria, ni va a aparecer ningún millón en ningún momento. Bueno, sí, he sido millonaria en mi viaje a Bali, que cambié 100 euros y me dieron 2 millones de, de ¿Cuál es rupias. Y de dije yo, rupias? uy, soy millonaria, nunca había sido Mira, millonaria. Pero ¿sabes qué pasa? Como no tenemos esa concepción, tú no veas lo difícil que me resultaba a mí cambiar con tantísimos ceros, ¿no? Que yo decía, claro. Dios, un millón, pues, no sé, algo que se sale No de puedes ser madre, ¿no? millonaria, Chus. No sabes ser No millonaria, ese es el sé, no sé, problema. no sé, no tengo práctica Mira, para eso. dice Blanca, aprender a convivir con la soledad es una asignatura pendiente. Y esto enlaza con la siguiente pregunta que yo te quería hacer. ¿Es algo nuevo o siempre hemos tenido ese vacío y ahora simplemente es más visible a través de las redes sociales? Yo creo que, por un lado, ahora es más visible, pero también es cierto que antes, al haber otras necesidades como más básicas y más primarias y más acuciantes, pues es como decir, no perdíamos tanto el tiempo en este tipo de historias. Quiero decirte, en mi caso, por ejemplo, yo hablo de mí, pues tenía que estudiar una carrera y tenía que estar ahí a full y venga, dale que te pego. O sea, no había tiempo muchas veces, incluso gente que estaba trabajando y estudiando y luego te haces una posición o luego te haces no sé qué. Bueno, un poquito esa parte profesional o quien tenía un negocio, me da igual, que tienes que empezar desde menos cero, buscando subvenciones, haciendo esto, ta, ta, ta. O incluso cuando acabas la adolescencia, que toda la ilusión que nos hacía a todos es salir de casa. Quiero independizarme pues para hacer mi vida, poder estar con mis amigos en casa o con mi novio y tener mis estudios tal. Ahora mismo no, vamos, con 40 años en casa y estupendamente, no pasa absolutamente nada. Entonces yo veo que la sociedad ha cambiado muchísimo en este sentido y en muchos otros, pero por supuesto esto es así. Aprender a llevarse bien con uno mismo, vamos, a mí me parece una asignatura de básico, de primaria, prácticamente, ¿no?
Pero ahora no, hay un gregarismo exagerado promocionado por las redes sociales y esa versatilidad que realmente es más falsa que la falsa moneda. Yo la viví cuando estuve en Bali, en una de las ciudades que estuvimos, que es la ciudad donde hay un montón de influencers. Yo flipaba, o sea, flipaba porque yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? O sea, estás delante de una catarata que se te queda la cabeza loca de esa belleza que tienes allí en medio de la naturaleza y la gente, flim, flom, flom, o sea, el objetivo, la catarata es lo de menos, la catarata es aquello que tengo aquí detrás, porque mi objetivo es hacerme estos vídeos para colgar en las redes, para no sé qué, no sé cuánto, claro, con cuerpos de extremísima delgadez, que es otra de las cosas que tocábamos aquí, con una imposición, porque vamos a ver, no me creo que tú estés en una catarata 24/7 con esos ojos maravillosamente maquillados, con ese cuerpazo, bueno, look, es imposible. O estás en la Outfit. catarata o estás con unos escarpines metiéndote en el fango, ¿sabes? O sea, Con ese outfit tienes que utilizar los términos adecuados. sí, un outfit, sí, sí, Claro, sí. las cosas como son. Claro, lo importante es, ahora vamos a lo que ha dicho Miguel y a lo que dice Alberto. Lo importante es que quede constancia de que yo he estado ahí. Eso es lo que importa Sí, sí, realmente, sí. ¿no? Ojo, para dar una imagen determinada, que ahí voy, ¿vale? Puede ser una imagen de lo estupenda que estoy, yo, fijaros qué cuerpazo, ¿vale? Porque a lo mejor después voy a hacer publicidad de temas fit, por ejemplo, o de mi gimnasio o de mi estilo de vida, que es maravilloso y estupendo. Esa imagen para que la vean todos y todos me admiren. Por eso decía, la necesidad, o sea, entendemos hambre como necesidad, la necesidad de ser valorado, de ser admirado, de ser validado, ¿vale? Pero si te das cuenta, no es una necesidad por lo que yo soy, por lo que yo soy realmente, ¿vale? Que habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste. Y esa miscelánea es fantástica porque no le puede gustar a todo el mundo, de la misma manera que a mí tampoco me gusta a todo el mundo, ¿no? Pero todo el mundo va allí, ¡hala, qué guay! ¡Guau, está estupenda! Fíjate, ¡hala! Y está en Bali, o está en Tombuctú, o está en no sé dónde. Provoca esa sensación de admiración. De hecho, nosotras que tenemos las redes sociales de la consulta, porque yo creo que tengo un perfil de Instagram que me abrí hace 1000 años personal, que estará perdido en el limbo de los dioses, porque nunca lo colgué, porque yo, la verdad, me daba pudor decir, pero yo qué voy a mostrar mi plato de comida, pero ¿qué le va a interesar mi plato de comida? Otro tema que está como muy de moda, ¿no? Digo, yo mi propio pudor a mí no me lo permitía, pero fíjate que muchas veces, Elena, hemos hablado tú y yo, que las poquísimas veces que he colgado algo personal, porque a lo mejor te mando a ti una foto y te parece interesante y la cuelgas, pues cuando estoy de vacaciones o cuando estoy de no sé dónde, que no digo nada de interés, como mucho, pues qué bonita está Star Wars, está este paisaje y se acabó, ¿vale? Pues tiene un montón de aceptación. Y resulta que hacemos un podcast, un directo, que nos lo curramos aquí como campeones, porque hay que ver lo que cuesta esto, pues no pasa nada, pasa sin pena ni gloria. Ya. Y dices tú, pero esto, realmente, ¿qué estamos admirando? Mira, dice Miguel, la comunicación entre amigos es muy superficial, aunque tus mensajes vayan cargados de empatía y simpatía. Bueno, quizás esté relacionado con lo que acabas de decir tú, ¿no? Que basta que... Claro, todo el mundo, en redes, todo el mundo es psicólogo aficionado. Bueno, después de la tormenta viene el sol. Vale, pues bien, ok. ¿Qué es un pin o qué? Ya lo sabemos. ¿Y qué? O sea, este turismo espiritual a mí me toca los cataplines enormemente, ¿no? Y todos somos, como decíamos antes, guapos, ricos y famosos, ¿no? Pero tú sabes la cantidad de frustración que lleva esto en personas jóvenes que yo tengo en la consulta cuando se plantean, no tengo ese cuerpo, no puedo viajar porque soy una persona joven que no tengo dinero, no puedo comer de esa manera
porque eso implica tener una cantidad económica interesante, ¿no? O sea, no todo es maravilloso. Intentamos dar en mostrarnos que no somos, cómo nos mostramos, que ahí hay mucha diferencia. Una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que mostramos al exterior. Personajes. Personajes en el sentido de felicidad permanente, espiritualidad perfecta, éxito continuo, mi cuerpo impecable, tengo una vida extraordinaria. Y dices tú, yo no. Y entonces, ¿cómo me Frustración. siento? El otro día me decía una chica que estaba preparando el MIT, ya lo ha sacado afortunadamente este invierno cuando lo estaba preparando, dice, ¿tú sabes cómo me siento cuando llevo 16 horas estudiando? Que estoy con el pijama, el moño y las gafas, porque ella me lo decía, me decía así, con una cara de culo terrible, que ya estoy hasta el gorro, ¿vale? Que se me va a poner un culo que no lo voy a poder recuperar nunca de tantas horas sentada. Y me decía, y cuando ya me estoy tan cansada, digo, bueno, voy a ver qué hay por las redes. Y me pongo a scrollear por allí y veo esto, y luego me miro al espejo y digo, qué horror, qué vida más asquerosa llevo. Y todo esto para ser médico, por ejemplo. ¿Sabes? Ya. Entonces, esa frustración, pues esta chica, una de las pautas que decidimos en la consulta fue quitarse las redes sociales, porque esa frustración se produce cuando mi vida no corresponde a ese mapa de esos personajes que se me muestran a través de esas redes. Entonces, mi pregunta que yo me hago es, ¿eso que mostramos es expresión real de lo que somos o es marketing emocional? Mm, curioso. Mira, dice Miguel, los artistas, él es artista, Ujú. eh, dibujante, dice, intentamos conectar con los demás para ser reconocidos. Claro, el artista, la vía que tiene para conectar, para recoger ese reconocimiento, es mostrar su trabajo, evidentemente. O yo, el mío, a través de las redes sociales, cuando cuelgo parte del trabajo que hago, o tú, pues haciendo estos directos, hablando de lo que tú ves a diario o el podcast en la consulta, yo creo que eso es algo... eh, Claro, pero Elena, hay una diferencia muy grande, porque lo que tú haces o lo que yo hago, lo que hace esta persona, estamos Miguel, mostrando nuestra realidad. No estamos mostrando un ya. personaje impostado, ¿vale? Porque si yo hoy tengo una ojera. Y no me voy a poner gafas de sol para tapar la ojera y dar una mejor imagen. No, mira, la ojera vive conmigo y me llevo con ella estupendamente y no pasa nada, ¿vale? De hecho, yo entiendo que, bueno, no voy a salir aquí con una cara espantosa y la legaña puesta de cuando me levanto, ¿vale? Pero lo que tampoco voy a hacer es, voy a inventarme un personaje a través de un montón de máscaras, a través de un montón de filtros y a través de algo que no soy yo. Yo tengo una amiga que se pone tanto filtro que no la reconozco. En las redes, quiero decir. Ujú. No la reconozco. Es que no tiene nada que ver con ella. Porque no olvidemos que no solamente es para que estés más guapa o más estupenda, sino que se cambia la expresión real de las personas. Y lo que nos da nuestra identidad no es lo que mostramos, la identidad nos lo da lo que somos, lo que sale de las tripas, lo que yo me manifiesto. ¿Vale? Que a lo mejor estoy viendo ahora que estoy abriendo los ojos, gesticulando, y entonces me salen arrugas, claro, sí, se llaman así. Arrugas de expresión, ¿no te gusta? Pues no mires, lo siento mucho, pero ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, yo, fantástica, estupenda, con cara perfectamente plana, pues si es que eso no va a ninguna parte, desde mi punto de vista, ¿eh? Mira, recupero lo que nos decía Alberto. Dice, a veces la soledad, hablando de la soledad, es consecuencia de muchas decepciones. Claro que no es la misma soledad que uno buscaba, a la que hacía alusión Víctor al principio, que decía, bueno, la soledad es maravillosa con lo gusto que se está solo. Sí, claro, si tú buscas esa soledad, pero como dice Alberto, si es consecuencia de muchas decepciones, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Si es en ese caso, tampoco estamos hablando de una soledad funcional, estamos hablando de una soledad reactiva. ¿Esto qué es? ¿Qué Que es? cuando yo tengo, por ejemplo, un problema amoroso,
vamos a suponer esto, ¿no? Y me he quedado jorobada y no he hecho terapia post-ruptura, y ahí voy y aprovecho porque lo hemos mencionado más de una vez, que es más que recomendable, ¿vale? Entonces yo me quedo quemada con el amor, quemada con los hombres, no con las mujeres, ¿vale? Quemada con el entorno. Y entonces lo típico de, no, yo no voy a tener, uy, que se me cae el chiringuito, no voy a tener ninguna pareja más, no vaya a ser que me vuelva a pasar lo mismo de antes. Porque me he decepcionado tanto, me he quemado tanto, que lógicamente prefiero quedarme sola para cubrirme en salud, por decirlo de alguna manera. Pero esto no es funcional. Por eso, cuando tienes una ruptura, y vamos a hablar de rupturas ya complicadas y traumáticas, lo que tienes que hacer es terapia para volver a tener una funcionalidad en tu vida, para poder ser funcional, para estar bien, estar a gusto, que quepa en ti la ilusión, porque que te hayan decepcionado una vez no quiere decir que siempre sea así. Y si siempre es así, ojo, cuidado, es que algo tienes que ver tú con eso. Mm. No había oído yo Entonces, el término de soledad reactiva. Bueno, hablando, decía, lo hemos comentado desde que hemos empezado el directo, yo no sabía, lo decía yo al principio además, que se alquilaban amigos, entre comillas, claro, pero que alucina porque tengo el dato. Hay una aplicación que se llama Rent a Local Friend, alquila un amigo local, que cuenta con inscritos repartidos, atención al dato, en 278 ciudades y 128 países distintos. En España, por lo visto, Barcelona es la que se lleva la palma. Entonces tú alquilas, buscas en la aplicación, pues como las aplicaciones de contactos, claro, imagino. Pues contactas con alguien, con quien sea, para irte a tomar un café o para, mira, ahora que se ha incorporado a librería primera página, para ir a hacer una visita a la librería o escuchar una presentación de un libro. O sea, gente que necesita estar acompañado para situaciones muy concretas. Alquila un amigo local, se llama la aplicación, y cada vez esto va más. Nació en Estados Unidos, como todas este tipo de movidas, ¿no? China también se lleva la palma, pero en Estados Unidos es donde, por lo visto, surgió. ¿Eso qué dice de una persona que recurre a este tipo de aplicaciones? pues mira, yo me pregunto, hablando de la sociedad del vacío, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿qué está pasando en una sociedad donde algunas personas pagan para que alguien tome un café con ellas? Entonces, me parece que eso es bastante alarmante. Realmente no es el café, No. realmente es el sentirme acompañado, el pertenecer a un grupo, el ser valorada o valorada, validada o valorada, el sentirme suficiente. Esto implica que lo que yo estoy alquilando no es el café. Alquilo presencia, alquilo escucha, alquilo la sensación de existir para otro. Esto es lo que nos pone de manifiesto esta parte del vacío. Volvemos a la sociedad del vacío. Cuando una persona vive una soledad, estando no desde la paz, no desde la serenidad con uno mismo, desde el autoconocimiento, sino una sociedad reactiva porque estoy sola cuando no quiero estar sola, por ejemplo, ¿vale? Entonces, no es tanto la banalidad de compro a alguien para irme de compras, ¿no? En ese caso, pues cómprate un personal shopper que te irá mejor, ¿no? Sino, ¿qué significa esto realmente para esas personas? ¿Qué hay detrás de ese café? Y lo que hay Pues es esa necesidad de pertenencia, de valoración, de validación, de compañía, todo esto que estamos hablando ahora. claro, pero esa persona que alquila un amigo, entre comillas, para hacer lo que sea, tomar un café, ir al cine, pasear simplemente, claro, termina la cita en cuestión y vuelve. Lo más seguro es que vuelva a sentir ese vacío, Claro, lo mismo que si tú evidentemente. estás nerviosa, te tomas un ansiolítico y cuando se te pasa el efecto vuelves a estar nerviosa. Y sin embargo, cuando haces terapia, aprendes
a gestionar tus emociones y a tener calma y tranquilidad. Si tú pretendes aplacar esa soledad reactiva con un acompañamiento que tú alquilas, lo mismo que si alquilas sexo, por ejemplo, o lo mismo que si alquilas, yo qué sé, algo que tenga que ver con el factor humano, como todo alquiler, la propio nombre lo dice, es transitorio, es momentáneo. Entonces, tú te vas a quedar con esa hambre, tú te vas a quedar con esa necesidad. Eso simplemente es un paliativo. Pero deberíamos de pensar por qué está pasando esto ahora. Cuando vivimos en una sociedad donde estamos súper rodeados de gente, nunca hemos estado tan conectados, tan observados, tan expuestos. Y sin embargo, ¿está pasando esto? Hombre, deberíamos de pensar un poquito por qué está pasando esto. Entonces resulta que hay un montón de personas que están rodeadas de gente y sin embargo se sienten solas, cosa que me parece muy importante. Hay temas de viudedad, de divorcios, de jubilación, de migración. Hay un montón de adultos que tienen una vida más o menos funcional y sin embargo tienen bastante pobreza emocional. Esto es otro temita también importante. Hay gente que tiene miedo a iniciar contactos reales. Lo que hablábamos antes, si tienes una relación de pareja y te quedas fatal, entonces después ese miedo te lleva. Todo esto son causas que hacen que se dé estos hechos sociales que estamos comentando ahora, a la respuesta que hacías al principio. Sí, dice Alberto que las decepciones, como hacías alusión a que esa decepción la vinculaste con una ruptura emocional de pareja, dice, las decepciones aparecen desde varios flancos, no solo por una ruptura. Y no comparar, dice, dolor físico con dolor emocional. No sé a qué te refieres, yo me he perdido ahí, Alberto. No sé exactamente. El dolor físico y el dolor emocional pueden ir separados, pero pueden ir juntos. Porque además, en temas de dolor, incluso físico, si hablamos de una enfermedad, por ejemplo, hay dos variables que hay que tener en cuenta. Uno es el dolor en sí mismo y otro es la sensación dolorosa. Y esto se ve en las enfermedades psicosomáticas. Mira, yo tengo aquí un aparatito que es una escala analógica visual que es para medir la intensidad del dolor. Lo que yo siento como doloroso. Lo que yo siento como doloroso no es lo que tú sientes como doloroso, aunque tengamos las dos la misma enfermedad. Porque todo depende muchísimo de cómo vivas tú ese dolor. O sea, en definitiva, la sensación de dolor es como el tiempo y la sensación térmica. 30 grados para una persona es fresco y para otra persona se está muriendo. Yo tengo personas aquí que están terriblemente enfermas, terriblemente, con enfermedades físicas reales fatal, y tienen una actitud increíble. Y te viene con una sonrisa de oreja a oreja y va bien, aquí vamos, tal, no sé qué. Y hay personas que no tienen nada, absolutamente nada, pero se quejan hasta de porque le hace frío o hace calor. ¿Entiendes? Esta mañana una señora, es que tanto calor, tanto calor. Digo, bueno, vendrá el invierno, uy, en invierno hace mucho frío. Digo, bueno, la primavera y el otoño, uy, tiempo muy inestable. O sea, te pongas como te pongas, te va a dar lo mismo, ¿vale? Entonces, el dolor físico y el dolor emocional pueden ir juntos o pueden ir separados. Y hay muchas variables intervinientes. No es tan sencillo esto. Esto se ve muy bien. Mira, el otro día entrevistamos a Calixto y Calixto ha sido el jefe de servicio de la unidad de dolor y anestesia. Y esto se ve clarísimamente con estos profesionales. Nosotros dentro de la Sociedad Española de Hipnosis, a la que yo pertenezco, trabajamos con bastantes médicos que trabajan en este servicio, precisamente porque la experiencia del dolor es tremendamente subjetiva. Y luego, por ejemplo, una variable que influye muchísimo es la ansiedad.
una persona que tiene ansiedad aumenta muchísimo la sensación dolorosa, que no el dolor cuantitativo que se puede medir, ¿sabes? Vale. Entonces, no entiendo muy bien lo que comenta este chico, pero hago estas matizaciones por si le puede servir. Sí, es que ha añadido, Alberto, hay algo que no entiendo, Alberto, porque el teclado yo creo que te ha traicionado. Dices, cuando has hablado de ansiolíticos, ¿cuántas de bajón? Eso no lo entiendo. Y cuando te duele físicamente algo. Bueno, yo creo que has respondido antes, ¿no? Que el dolor Sí, físico. y lo que acabo de decir ahora, en muchísimos procesos dolorosos que son de origen psicosomático se dan ansiolíticos. ¿Por qué? Porque no hay un dolor real que esté causado por una causa orgánica, sino que la causa es psicológica y mental. Lo que acabo de decir ahora, tú tomas un ansiolítico y la sensación dolorosa disminuye un montón. Una amenorrea, sin más. El típico dolor de regla, sin más. Vale. Hablas de casos que tú ves en consulta a diario. ¿Con qué cara llega, cara entre comillas, ese hambre de vínculo? Alguien que llega con este tipo de problemas. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que manifiesta en consulta? Pues fundamentalmente lo que estábamos hablando antes de la soledad, de una soledad no querida, no buscada, no deseada, sino más bien renegada de ella. Entonces mi vida no tiene sentido, puede terminar en un proceso depresivo si no actúa adecuadamente. Y de la misma manera que, por ejemplo, hay mujeres, pues a lo mejor ya un poco más mayores, que el hecho de quedar a tomar un café con alguien, ¿vale? Implica que tengo alguien con quien hablar. Me arreglo, me pongo guapa, me voy al casino o me voy a la Plaza Mayor, por ejemplo, que son sitios así como muy típicos sociales en esta ciudad, ¿no? Entonces, entre que quedo con esa persona, me pongo guapa para el evento y luego vuelvo a casa, echo la tarde, echo la mañana y me he sentido estupenda, ¿vale? ¿Es un paliativo? Claro que es un paliativo. Esa persona tiene un sentimiento de soledad profundo que debería de tratarse psicológicamente, pero no todo el mundo que debería de venir a un psicólogo acude a un psicólogo. Entonces, es como si tienes ansiedad y te tomas un tranquimacín, ¿te va a ayudar? Claro, pero la solución no es atiborrarte a fármacos. La solución es te tomas fármacos cuando es estrictamente necesario en las dosis adecuadas, pero si tú no trabajas el origen de ese dolor o de esa patología y no haces un tratamiento psicológico adecuado, pues o estás tomando fármacos toda la vida o si no vas un poquito mal, porque el dolor pasará, pero luego volverá. Bueno, hemos empezado viendo, hemos dedicado esta primera media hora al hambre de vínculo. Vamos, si te parece, Chus, a pasar al hambre de cuerpo, esa delgadez extrema como promesa, que a través de las redes evidentemente se multiplica por 1000. Ha vuelto como ideal estético el estar perfecta, perfectos. Detrás de esa obsesión con el físico, ¿qué necesidad hay realmente? Pues mira, antes cuando hablábamos hace un instante del hambre de vínculo, yo decía que detrás de esa hambre de vínculo lo que existe es la necesidad vital de un sentido de pertenencia, de pertenecer a un grupo, de ser admirado, de ser valorado, de ser validado, aceptado, etcétera. Y esto tiene que ver también con el hambre de cuerpo, porque cuando no conseguimos pertenecer, intentamos ser admirados. No se trata de una cuestión de kilos, sino de significado. ¿Qué persigo yo a través de la delgadez? Persigo aceptación, control, admiración, protección, identidad, pero sobre todo admiración, ser deseada con una imagen que proyecto de mí misma, en este caso, ¿vale? Entonces, el cuerpo deja de ser lo que es, el lugar que habitamos que nos permite la vida y pasa a ser un proyecto infinito en busca de un ideal. Por ejemplo, es muy típico que cuando la gente, lo hablaba yo este mediodía con unas amigas, ¿no? Cuando bajas de peso, la gente se encuentra también, que a lo mejor baja 10 kilos, que ya es una cantidad de peso significativa,
Y como se está empezando a encontrar bien, nunca es suficiente. Siempre se quiere más. Entonces, bueno, 2 kilitos más. Pero cuando bajas esos 2 kilitos, otros 2 kilitos más. Otros 2 kilitos más. Y nos estamos encontrando con una reactivación de los trastornos de alimentación impresionantes. Bueno, mejor dicho, TCA, trastornos de la conducta alimentaria. ¿Vale? Porque precisamente yo tengo que dar esa imagen perfecta. O sea, yo en Indonesia no he visto ni una sola persona gorda, ¿eh? Ni una. Bueno, hay que tener en cuenta que es el país de los influencers y de los que trabajan en remoto y viajan también. Entonces, es gente muy joven. Es mucho más fácil tener un cuerpo estupendo cuando eres joven. Esto está más claro que el agua, ¿no? Pero lógicamente hay una alimentación fit, todo el mundo hace surf, todo el mundo hace yoga, todo el mundo hace ejercicio de fuerza, todo el mundo va en bicicleta. O sea, digamos que cuando vives, para mí es casi vivir como una secta, ¿no? Cuando tienes todo el entorno que va en esa dirección, es más fácil que tú también vayas en esa dirección, obviamente, ¿vale? Cuando ya estás, yo lo veo por mí, ¿eh? Allí estaba divina de la muerte, hacía mogollón de ejercicio, me movía, era súper feliz, comía estupendamente, etcétera. Pero luego llegas aquí y yo estoy aquí sentada en esta silla desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pues ya muy fit no es, ya te lo digo. O a lo mejor llego a mi casa y digo, "Buah, estoy agotada". Abro el frigo y me como lo que sea, ¿vale? Aunque yo intento cuidar el máximo posible, cocinarme el fin de semana para la semana, precisamente para que no... No, claro, yo quiero tener, te digo, hablo, todo esto son cosas mías, ¿eh? No, a mí me encanta. Hay que comer con luz. Vale, sí. En verano sí, pero ya me dirás cómo lo haces en invierno. Otro tema. Tienes que tener un baño de sol. Baño de sol, claro. Por la mañana, cuando el sol no es fuerte, pues a ver, ¿cómo narices a -5 grados en invierno te das el bañito, bañito de sol? Vale. Las gafas rojas, ¿no? Que hay, ahora también está muy de moda para eliminar la luz azul. O sea, Dios mío, vamos a ver, vida real, que yo no digo de verdad, que todo eso esté fenomenal, está fenomenal, pero que a mí no me da la vida para tanto, que yo, bueno, y ya no me imagino si aún encima trabajas, tienes niños pequeños, tienes una hipoteca, eh, problemas por doquier. Por Dios, que la vida no es un escaparate donde nos mostramos y mostramos esa parte nuestra fantástica y genial. La vida es realidad. Entonces, quiero cuerpos reales, quiero caras reales y estupendo que nos cuidemos todos. Yo soy la primera, pero con un principio de realidad. Claro, una cosa es cuidarse y otra castigarse, porque de todos estos hábitos de los que estás hablando, que son los que has visto tú en Bali hace poco, hace un mes, pues eso yo creo que es un poco de castigo, ¿no? Me da la sensación. Por eso decía antes que el cuerpo, en lugar de ser ese lugar que habitamos para poder vivir, se convierte en un proyecto infinito en busca de ese yo ideal. Ojo, y también apunto, proyecto infinito de frustración, porque eso no se puede mantener. O sea, lo siento, pero no se puede mantener. Es como si tú haces una dieta maravillosa. Una dieta, como dice Mario, cualquier sistema de alimentación que no se pueda hacer durante toda la vida, no funciona. ¿Vale? Y si quieres tener un cuerpo maravilloso, que será el cuerpo que a ti te corresponda, porque tú eres hija de tu madre y de tu padre, y yo de mi madre y de mi padre, y tenemos una carga genética que yo nunca voy a ser tan alta como tú, ni tú tan bajita como yo. Esto es una realidad, ¿vale? Entonces, cuidarnos me parece estupendo, pero dentro de los límites, y cuando llega un momento que una persona deja de disfrutar por meterte en esa esclavitud de que yo tengo que hacer esto así, de esta manera, y van como las vías del tren, tras, no puedo comer esto, no puedo hacer lo otro, a las 9 de la noche tengo que estar en la cama, todo así. Hombre, a mí me parece una vida de esclavitud donde una cosa es cuidarse y otra cosa es corregirse en un sistema totalmente dictatorial para alcanzar ese ideal. Y volvemos a lo mismo, buscando ser admirado, buscando ser aceptado,
buscando ser validado. Que no olvidemos que hablamos de hambre, pero como concepto de necesidad vital. Claro, es que las redes sociales nos lo han puesto muy fácil. Es muy fácil aparentar. Es muy fácil, pues eso, colocarte filtros, ponerte en un paisaje maravilloso, decir que haces esto o haces lo otro, cuando a lo mejor tu vida en realidad es bastante distinta, ¿no? Y triste, diferente a lo que intentas mostrar. Esa es la Hombre, diferencia, ¿no? mira, el otro día estaba viendo yo un reportaje muy interesante sobre Marilyn Monroe, que era su cumpleaños. Marilyn, lo mismo que otros muchos que conocemos dentro de la farándula, era clarísima muestra de esto. La mujer más guapísima, más deseada, más admirada, que se le despojó de todo, desde su nombre, sus apellidos, su identidad, para ser, pues en lugar de Norma Jean, Marilyn Monroe, ¿vale? Y a pesar de ser la mujer más admirada y más guapísima, porque realmente era un bellezón natural, además, salvo el tinte del pelo, todo era natural, al final murió en la más absoluta soledad y con una depresión importante y con una siempre me sale infidelidad, no, infelicidad. Infelicidad. Exacto. Entonces, la impostación, que hablamos también del hambre de validación, que tiene que ver en la utilización de las redes sociales como ese escaparate de un yo editado o impostado. Me voy construyendo en función de la imagen que yo quiero crear. Y para eso está, claro, eso afecta terriblemente a la autoestima. Para eso está la labor que se hace desde la psicología, la labor que hacéis a diario ahí en las terapias, porque de lo que se trata es de conseguir esas herramientas que te van a servir no para solucionar ese problema en concreto, sino para arreglarte la vida, permíteme la expresión, arreglarte la vida y saber que tienes unas herramientas de las que tirar cuando te encuentres en situaciones de ese tipo. ¿Qué es tan importante eso? Y lo hemos hablado tantas veces, tanto en el podcast como aquí en los directos, que no sé si termina de calar esa idea, porque es que es así de real. Es decir, no sirve, no es como tomarte algo y se me pasa y después vuelves a caer. No, es que te van a dar las herramientas imprescindibles para tratar este problema, este otro. Es decir, que es un proceso que lleva su tiempo, evidentemente, que no es la purga Benito, y que todo tiene su tiempo, ¿no? Y Pero date cuenta, Elena, que estamos en una sociedad que todo tiene que ser ya, rápido, fácil y si es barato, mejor. sí, ya. Entonces, realmente las cosas que merecen la pena que yo conozca no son ni rápidas ni fáciles, en ningún momento. Y todo lo que realmente es importante supone un esfuerzo conseguirlo. Sin embargo, esta imagen que damos es totalmente falsa, por eso lo de la sociedad del vacío. O sea, nunca fue tan fácil parecer acompañados, felices, exitosos y deseables. Y resulta que es falso. ¿Te crees que los 100.000 seguidores que podemos tener son amigos míos? Estamos locos. ¿Entiendes? Ya Por me eso contarás. ya había, decía yo en la promo del directo, cuántas personas conocen tu vida y cuántas te conocen a ti. Claro, con esa frase empezaba yo. Y es que es así tal Claro. cual. Y yo diría más, la vida que yo quiero mostrar, que no es mi vida real. Insisto, hay una diferencia entre lo mostrado y la realidad. ¿Vale? Entonces, una de las reflexiones que hacíamos en el podcast es cuánto de lo que mostramos es expresión real de lo que somos y cuánto es marketing emocional, que decía antes. Yo me quiero mostrar, pues dando esa imagen de éxito, de competencia, de no sé qué, de no sé cuánto. ¿Vale? Bien. Lo creo y lo muestro y ya está. Claro, has nombrado la palabra competencia. Es que eso tiene mucho que ver con el carácter competitivo que podamos tener cada uno. Una persona que es competitiva
tiene que Mm, mostrarse más y mejor en todo que los demás. Eso yo creo que claro, puede, sí, pero es que vale. vivimos en una sociedad competitiva 100%. El otro día me comentaba un paciente que es un chico joven que maneja muchísimo, por supuesto, redes sociales y tal, ¿no? Y me hablaba, estábamos hablando del cuerpo, el deporte y todo esto, y me hablaba de una aplicación que hay para el deporte, ¿Mm? que es Strava, que todo el Sí. mundo la conoce, y decía cómo los influencers muestran para mostrar que haces ejercicio y mostrar lo que haces y cómo lo haces y los retos que da la aplicación de Strava. Yo decía, madre mía, bueno, es que me parece una horterada impresionante, la verdad. O sea, ya esto, ¿no? O sea, para mostrar, mira, yo hago ejercicio, fíjate que me corro el maratón de no sé qué, mira cuánto hago, tal. Entonces, él se cuestionaba. Entonces yo ahora me pregunto, ¿hacer ejercicio es moda o necesidad? ¿Qué se persigue? ¿Cuidar mi cuerpo a través del deporte o hacer deporte con Strava para luego colgarlo en la red? Y cuando se hace eso, vamos a suponer que se cuelga en la red, ¿qué hay detrás? La necesidad de pertenecer a un grupo. Hablaba antes del sentido de pertenencia. Es que esto es súper importante. La necesidad de pertenecer a un grupo con unos parámetros de validación y con esa necesidad que hay detrás. Y me decía él, realmente me doy cuenta con esto que estamos en una sociedad que busca fundamentalmente a través de las redes sociales valores superficiales, como es lo estético, que prime lo estético, que prime el do y la imagen de, pero realmente la necesidad es otra. Y me dijo una frase que, mira, me la he apuntado para decírtela a ti porque me pareció muy buena. Dice que estamos creando una sociedad que se queda en el titular, Ya. en Sí, sí, una sí, bueno. sociedad que no piensa, donde no hay criterio personal. Pero una sociedad que se queda en el titular es aplicable a todo. Todo. Pues cuando mismamente te quieres informar, ¿vale? Que tiras de redes sociales, porque ahora la mayoría de la gente se informa a través de las redes sociales y te quedas, y ese es el problema, que te quedas en el titular y no vas a leer la noticia. Entonces, Claro, claro, y de ahí viene luego la equivocación y el no tener, el no crear un pensamiento crítico, ¿no? El quedarte en el titular en todos los sentidos. Me gusta la frase que te ha dicho este paciente tuyo. ¿y Sí. qué le contestarías a una chica joven si te dice, cuando yo le dije, bueno, tienes que pasar por tu filtro personal, que está hecho de tu criterio propio, y manifestar aquello que tú realmente piensas? Y se queda así, me dice, madre mía, qué problema. Y cómo se construye el criterio propio? Bueno, eso me parece terrible, ¿eh? ¿Cómo se construye el criterio propio? Eso te lo ha dicho a ti una paciente en La consulta. semana pasada. ¿Cómo se construye el criterio propio? Me parece muy heavy, ¿eh? Uf. Claro, ahí hay mucho trabajo que hacer en muchos ámbitos, ¿eh? En muchos ámbitos. Pero Uf, hay mucha gente que tú le hablas de cosas normales, como pues el cine, prensa, yo qué sé, cosas de la vida cotidiana a nivel social, y es de una falta de interés que yo alucino. Porque, hombre, yo no he sido nunca, ni sé mucha historia, ni mucha geografía, ni mucho tal, pero casi que dice, ¿y Hungría? ¿Y eso dónde está? ¿Sabes? ya. Entonces, si yo lo que muestro es algo totalmente falaz, ostras, no lo compres. Pero vamos a ver, la moda ha existido siempre. La moda de cualquier cosa, pero bajo tu criterio propio, elige de la moda aquello que te guste, aquello que mejor te sienta, aquello que te venga bien a ti, pero no vayamos como clones todos haciendo lo mismo. Porque vamos a lo fácil, claro. Claro, Claro. fácil y rápido. Todo Fa- es fácil y rápido. ¿Cuáles son las dietas que funcionan? Las que bajas de peso, fácil y rápido. Operación bikini, fácil y rápido.
Yo me hace mucha gracia cuando en mayo, venga, operación bikini, en mayo. Claro, cuando tiene que ser un hábito que tú tengas en tu vida, es lo que decía Mario, que como experto en este tema ya nos lo dijo una vez en un directo, además, eh, Ujú. que lo que tiene que ser es crear tu hábito y aplicarlo de por vida. Es decir, no porque estemos en mayo o en junio, ahí que viene el momento bikini, el momento bañador, el momento playa o piscina y tengo que mostrar mi cuerpo, ¿no? En fin, yo creo que nos falta criterio. Hombre, ¿y de dónde se saca el criterio ¿De personal? dónde se saca? ¿De dónde se saca el criterio personal? ¿Por qué nos cuesta tanto, Chus, buscar desde dentro esas posibles soluciones para después tener nuestras herramientas? ¿Por qué somos así? Porque no hay nada dentro. Por eso se llama la sociedad del vacío. Ni hay... Realmente yo antes empecé diciendo que realmente son crisis existenciales, pero que tiene mucho que ver con el conocimiento y la formación del ser humano como tal, como tal. Entonces, en qué te vas a apoyar? En esos parámetros externos para que te den esa validación. ¿Qué pasa? Que si tengo 20 novios soy más estupenda que si tengo 5 o ninguno, ¿vale? Entonces, si nos movemos por una serie de estereotipos sociales, marcando las pautas que se marcan ahora, a mí me parece realmente que detrás no hay nada. O sea, es que me lo decía esta chica. ¿Cómo? Casi que me pregunta, ¿dónde compro criterio personal? Sí, no tiene Yo, toda la yo, pinta. yo no sé eso. ¿Tú sabes qué cantidad de gente me dice, tengo todo lo necesario para ser feliz y sin embargo tengo una gran sensación de vacío interior? Había un anuncio de aire acondicionado muy bueno, creo que era de Daikin el año pasado, que está un psiquiatra con un paciente en el diván, ¿no? ¿Sabes? El paciente está al diván y el psiquiatra está detrás, ¿no? Tomando notas. Y le decía el paciente, dice, doctor, doctor, no soy nadie. Y entonces dice él, ah, vale, y apaga el aire. Es buenísimo. O sea, Espera, me pillas un poco espesa ya a estas horas, Chus. ¿Lo habéis pillado vosotros? el paciente estaba tumbado y le dice, ¿Tumbado? doctor, doctor, no soy nadie, no soy nadie. Estaba Ah, agobiado, perdón. Vale, ya. Anda que... Bueno. no soy nadie. Y entonces el Se otro corta el dice, aire. bueno, pues apago el aire, porque si aquí no hay nadie, pues ya voy y apago el aire, Ya, ¿no? ya, 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 ya. Me En parecía fin, buenísimo, sí es bueno. buenísimo. No Eso, me acuerdo yo, sí, sí, no me pues acuerdo yo de ese anuncio. eso tiene que ver con el vacío del que estamos hablando. Ya. Entonces, ¿y qué hago si no estoy acompañada? ¿Qué hago si no tengo a nadie? Eso es el gran sentimiento de soledad. Pero si te tienes a ti, nunca estás sola, estás contigo misma. Estarás mejor, días peor, pero bueno, si te llevas bien, yo tengo una relación conmigo misma fantástica. Días mejores. Podré prescindir de compañía, pero de la mía es absolutamente imprescindible. O sea, Exacto. y date cuenta que hay muchísima gente que por X circunstancias, entre otras puede ser una pareja, se pierden a sí mismas, porque viven por y para los demás. La típica ama de casa abnegada que cuida a sus hijos, al marido, lo da todo, luego a los padres, luego la jubilación, luego no sé qué. Y cuando se mira al espejo dice, ¿pero yo quién soy? ¿Cuándo me he perdido? Todo esto son frases que yo escucho muy a menudo en la consulta. ¿Y ahora? ¿Por dónde empiezo? Me parece tristísimo. Lamentable, me parece muy triste, sí, realmente. Pero yo también he vivido esa situación y sé que es muy dolorosa, tremendamente dolorosa. Pero bueno, por lo menos se dan cuenta. Es decir, se miran al espejo y dicen, bueno, ¿yo quién soy? Es decir, yo creo que ese es el inicio de empezar la remontada. Quiero pensar, ¿no? Y el Si acudir a eres, ti. claro, si eres consciente, claro que es el inicio de empezar una remontada, pero muchas veces no eres consciente, entonces lo que haces es que te enfermas.
Y enfermedades muy que tienen un componente psicosomático importante, como son algunas alteraciones inmunológicas, como es la fibromialgia, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica, etcétera, etcétera, son enfermedades que tienen mucho que ver con esto. Las típicas mujeres ya de una cierta edad que son abnegadas y pendientes de los demás y de facilitarle la vida a todo el mundo. ¿Y ellas dónde están? ¿Vale? Y cuando llega el síndrome del nido vacío y se van los hijos y el marido se jubila y se encuentra en la casa un señor que no conoce, es su compañero de piso, ¿cómo vives con eso? O incluso personas que soportan un matrimonio tremendamente complicado porque, bueno, ya hemos llegado hasta aquí, no nos vamos a separar ya con esta edad, no sé qué, no sé cuánto. Y luego resulta que el señor que te ha puesto en los cuernos 25.004 veces, que estás llena de resentimiento y de rabia con esa persona, le tienes que cuidar porque tiene una demencia. ¿Qué haces? Y a lo mejor le tienes que cuidar porque eres una persona religiosa, no lo vas a tirar por el balcón. Todo esto son problemas reales. Ya. Entonces, ser honesto con uno mismo, darse cuenta dónde estoy, dónde quiero estar, qué habilidades tengo que a lo mejor aprender, porque no lo sé, pues lo aprendo, me da igual la edad que tenga, me da igual dónde esté. Adelante. ¿No me he relacionado? Pues aprendo a relacionarme. ¿No he hecho deporte en mi vida? Pues aprendo y me meto a bailar zumba, yo qué sé, porque a lo mejor me gusta bailar. Y mira, conozco a alguien y escucho una música animosa. Siempre podemos hacer cosas. Pero claro, cuando nos quedamos en la comodidad de lo conocido, pues entonces al final pues es un día y otro y otro y otro y otro. Y que te diga una persona, es que yo no sé hacer nada sola, como me dijeron a mí esta tarde. No sé hacer nada sola. Es Qué más, pena. no sé qué hacer con mi vida. Y hablo de una Uy, mujer de 50 años, tremendamente funcional, guapa, buen tipo, varios hijos, estupenda. bueno, pues ahí tienes tú mucho trabajo que hacer, Chus. Me da la sensación. Bueno, mira, Claro. vamos a ir terminando, Ok. pero sí, porque ya son casi las 9. ¿Qué le dirías ya para finalizar a alguien que se ha reconocido en cualquiera de estas tres hambres de las que hemos estado hablando y no sabe por dónde empezar? Hambre de vínculo, de cuerpo, de validación en general, ¿no? Sí, en definitiva. Mm, Bueno, pues yo creo que quizás el problema no es que estemos vacíos, sino que el problema es dónde estamos intentando llenarnos. En cuerpos imposibles, en personalidades digitales, en relaciones alquiladas. Pero yo creo que estos son paliativos, porque realmente lo que necesitamos y seguimos necesitando es algo mucho más antiguo, que es pertenecer, ser vistos, relajarnos siendo quienes somos y no llenarnos por fuera, sino llenarnos por dentro. ¿Cómo? Pues obviamente eliminando esa necesidad que subyace a estos hechos sociales actuales que hemos manifestado, lo que denominamos la sensación de vacío, que es una manera metafóricamente de hablar de esa falta de valor personal y de identidad que es imprescindible si quieres tener una vida plena. Pues yo no añado nada más. Oye, Pues muchas nada, pues manos a la obra. manos a la obra. No sé cómo ha sonado eso. Yo estoy estupenda, también te digo. No, manos a la obra me refiero a toda la gente que nos puede estar escuchando, que si hay algo que le resuena, que nada es irreversible o casi nada, ¿vale? Algunas cosas lamentablemente sí, pero bueno, no tantas como pensamos. Y yo creo lo que digo siempre, si no lo puedes hacer sola, hazlo con ayuda, pero hazlo.
Sí, 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 sobre todo la ayuda porque va a ser una ayuda y que te va a dar unas herramientas que ya van a ser Hombre, siempre hombre, 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 para el hombre. resto de tu vida, para el resto Nada, de tu vida. nada, nada que ver, porque en definitiva, aunque haya distintas enfermedades, cuando estamos hablando de todas estas personas, no son historias muy distintas, porque todas hablan de la misma hambre. Todos necesitamos esa validación, ese reconocimiento y esa identidad. Esto es muy importante. Exacto. Bueno, pues tenéis el directo, lo dejaré colgado en mi perfil, en el de Chus también. Gracias a todos y a todas los que y las que os habéis conectado en esta última hora, desde las 8 y hasta ahora. Y que tengáis un buen fin de semana. Chus, tú también. Ha estado muy bien, gracias. Oye, gracias, suministros Guayar, creo. Nos ha quedado un directo muy filosófico para pensar. Bueno, pues es que hay que pensar, hay que pensar muchas Bueno, veces. el criterio personal se hace por ahí, ¿eh? Ese es el camino. Claro, ¿cómo se consigue el criterio que te preguntaban? Pues el criterio. Vamos a empezar a pensar. Activando la neurona. Vamos a ver si se ponen en marcha. Pues Vale, nada, chicos, muchas gracias a todos, a todas y por supuesto a ti, como siempre, Elena. hoy a ti, que eres la que nos ilumina siempre en Ahí estos vamos. temas. Me he quedado sin luz, pero bueno, espero que se vea. Sí, es que se te apagó el foco así de repente. Se me apagó el foco, Javier. Ya Se estamos, apagó la pila ya de cara al fin de semana. estamos Eh, a viernes. Hay que pensar, por supuesto. Pues sí, 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 hay que pensar, hay que darle una pensadita. El fin de semana a ver si tenemos un poco de tiempo y el calor nos deja pensar. Lo dicho, Exacto. Muy gracias bien. y hasta la próxima. Chao, Adiós. chao. Adiós.